Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Bienvenidos. Les estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Sudamérica, y a todos los hermanos de iglesias amigas, de iglesias que son afines con nosotros, que tenemos la misma convicción. Bienvenidos porque siempre están atentos no solamente a las 5 de la mañana, sino a las 8 de la noche en los programas y los domingos para participar de este espacio. Sean todos bienvenidos. Estamos saludando también a nuestros queridos hermanos en Cristo que están por fuera del país, en diferentes partes del planeta. Participan de estos programas a través de la aplicación y de YouTube, de Facebook. Todos son bienvenidos. A nuestros queridos familiares y amigos en Colombia y fuera de Colombia, siempre serán bienvenidos. Y todas aquellas personas que son nuevas, que no han hecho una decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, les damos la bienvenida y los invitamos a que este domingo 1 de agosto del 2021 sea un domingo de recordar para toda la vida. ¿Por qué? Porque pueden ser salvos por el amor de Jesucristo. Solamente tienen que decirle al Dios del cielo, al Creador: Padre, acepto el sacrificio de tu Hijo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó para darme vida eterna, y que esa sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Dígale eso al Padre y salvo será completamente gratis. De acuerdo a 1 Corintios 15, versos 1 al 4, esa es la salvación. Poder uno decirle al Dios del cielo que cree lo que hizo Jesucristo en el Calvario hace más de 2000 años, que murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que se acerca a Él, completamente gratis. Bienvenidos todos, queridos hermanos. Vamos a la Biblia, que es nuestra fuente, hermanos. No se olviden, siempre les recomendamos compartir la aplicación Radio Mensaje de Libertad, hermanos. ¿Por qué? Gracias a Dios han entrado nuevas personas. Algunas de pronto ya no están con nosotros, no están en sintonía tampoco, pero cada vez llegan otras personas. Y es tan importante esas personas nuevas que nos interesa que conozcan también el Evangelio. De pronto a algunos hermanos les puede parecer repetitivo, a otros no, porque ya comprenden que cuando hay personas nuevas nos extendemos con el mensaje de salvación, o siempre estamos invitándolos a la salvación a través de Jesucristo. Entonces, qué bueno poder compartir la aplicación que aparece en sus monitores, hermanos, para que otros escuchen. De pronto nosotros ya hemos escuchado suficiente palabra, somos salvos, gracias a Dios, pero ¿qué de aquellas personas nuevas o aún de la familia? Porque déjenme decirle que muchas veces en la familia es la parte más dura para evangelizar y de pronto a uno no lo escuchan, pero a otra persona sí lo pueden escuchar. Entonces, bien pueden compartir la aplicación para que otros conozcan, hermanos, de la palabra del Señor. Vamos entonces a nuestro tema para esta mañana del domingo. El carácter débil hace que algunas personas de buenos principios entablen relaciones con enemigos declarados espiritualmente. Ese es un riesgo y los hace muy peligroso para sí mismos. Es un peligro, ¿no? Enredarse uno, hacer asociaciones con personas que espiritualmente no están por el camino de Dios, que de pronto pueden despreciar a Dios. Y no solamente ellos cometen errores, sino que nos pueden colocar en gran riesgo y en graves consecuencias cuando les llegan a ellos los juicios, simplemente porque no seguimos los consejos de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con todo tipo de asociaciones. Quienes así lo hacen se ven comprometidos a tolerar y a soportar actos, conversaciones y conductas contra las cuales debieran protestar con el mayor aborrecimiento. Es cierto, ¿no, hermanos? Cuando uno está con algunas personas demasiado comprometido, entonces tiene que seguir como sus costumbres, sus dichos, y lo deja a uno incómodo en un momento dado. Y es cuando uno debe, sincera y francamente, mirar cuál es su punto de vista y cuáles son sus convicciones en cuanto a su vida espiritual. Aunque generalmente no se aceptan las buenas recomendaciones cuando se dan, el mayor bien que podemos hacer a quien va por mal camino es hablarle de su peligro. Siempre que podemos entablar relación con alguna persona y tenemos la oportunidad de enfocarla por el buen camino, debemos hacerlo. Es posible que no le guste, es posible que de pronto termine siendo
enemistad para nosotros, pero en la medida que podamos y con sabiduría debemos enfocar a esa persona que tiene algún compromiso, alguna amistad con nosotros, pero que está por mal camino. Si tenemos esa oportunidad de reubicarlo, estoy hablando espiritualmente, es mucho mejor. En el tema que meditaremos hoy, veremos la actitud de un rey temeroso de Dios, que hizo alianza con un rey contrario a sus convicciones y muy diferentes entre sí. Estos días hemos visto, ¿no, hermanos? Parejas de parejas. Elías, Eliseo, vimos Manasés, Josías. Hoy vamos a mirar entonces Josafat, Acab. Uy, completamente distintos, pero hicieron una amistad supremamente peligrosa. Hicieron una alianza basada en tres factores. Alianza matrimonial, sus dos hijos se casaron, sociedad comercial y la tercera alianza fue de carácter militar. Yo te apoyo si tú vas a la pelea, dijo Josafat. ¡Qué peligro! Es claro que toda asociación con los enemigos de Dios no contará con su bendición y por el contrario, acarreará severos juicios cuando uno se asocia con personas que no son creyentes, que están en contra de la vida espiritual, de la vida cristiana. Tarde o temprano se van a acarrear los juicios. Dios no se queda así nomás. El Salmo 1 tiene mucho que decirnos cuando corremos el riesgo de relacionarnos con personas ajenas al temor de Dios y a la vida cristiana. Es el Salmo que es maravilloso y gracias a Dios lo colocaron en primer lugar. El Salmo 1, bienaventurado que feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos. Para comenzar, qué peligro los consejos de malos, lo pueden llevar a la hecatombe, a la ruina, a uno, a cualquier persona. Nuestro tema de hoy, hermanos, el consejo de malos. Segundo de Crónicas 18, 1:34. Es un poquito extenso, entonces voy a ir rápido con la parte ilustrativa para llegar al término, a la conclusión de qué se trata el tema de esta mañana, hermanos. Voy a tratar de ilustrarlo de una manera rápida para mis queridos hermanos y los amigos que a esta hora ya están en sintonía. Josafat, un excelente rey temeroso de Dios, con gran riqueza y honor, hizo algo difícil de entender. Un hombre de Dios, con discernimiento espiritual, se asoció con Acab, una persona diferente en todos sentidos sus creencias y costumbres. Un rey perverso, como también ya conocemos lo fue su mujer, la reina Jezabel, perversa hasta la médula, hermanos. Y este hombre resultó, por los hijos, asociado con ellos. La alianza que comenzó con el matrimonio de su hijo Jorán, con Atalía, la hija del rey Acab, y la reina Jezabel del reino del norte, lo cual tuvo trágicos resultados. Ahí comenzó la alianza, con el matrimonio de sus dos hijos y pues vienen las citas, vienen las fiestas, vienen esa relación, viene la confianza y después vienen unos compromisos que queda difícil de evadirlos. A la muerte de Josafat, eso fue ya después, Atalía ya reina, miren las consecuencias. Tomó el poder y por poco extermina totalmente a los descendientes de David e implantó el paganismo e idolatría de Israel en Judá, de donde es Josafat, llevando finalmente la nación a la destrucción y cautividad en manos de los babilonios. Ese matrimonio de esos hijos fue la ruina tremenda para el reino de Judá, hermanos. En eso vino a terminar esa alianza entre estos dos reyes. Segundo de Crónicas 18 nos dice 18:1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Es decir, él no necesitaba económicamente ni en poderío, ni de importancia, ni de honor asociarse con Acab, pero terminaron ahí. El matrimonio de sus hijos sirvió para que el malvado Acab aprovechara esa relación y comprometiera a Josafat con su poderío militar para pelear contra los sirios, dejándolo en riesgo de perder la vida, porque cuando llegó el momento de la pelea, por poco muere Josafat por estar en este compromiso, hermanos. El tema es el riesgo de los compromisos indebidos. Cuando sin la voluntad de Dios se arreglan por conveniencia este tipo de asociaciones, en el campo que sea, los juicios de Dios estarán presentes antes que sus bendiciones. Cuando hay ese tipo de asociaciones sentimentales, empresariales, políticas, de cualquier índole, con personas que no tienen temor de Dios,
que por el contrario desprecian las cosas de Dios, los juicios del Señor estarán presentes antes que la bendición. Y eso lo hemos visto durante todo el tiempo, hermanos. Segundo de Crónicas 18:2. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, con Josafat, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad, que fuera a pelear contra, aprovechó el almuercito como en campaña, ¿no? Aprovechó el almuercito para dispararle por el favorcito. Luego de 9 años, el rey Acab hizo un gran banquete para Josafat. De esa manera lo convencería de una estrategia militar conjunta. Contrario a las palabras del Salmo 1, Josafat con su actitud siguió el consejo de los malvados e hizo causa común con los que se burlaban de Dios. Qué peligro, hermanos, uno como creyente tener asociaciones, o sea, esas convivencias, esas confianzas, esas uniones con personas ajenas a las cosas de Dios. Trae sus consecuencias, como siguen los capítulos que tienen en casa la oportunidad de leer los capítulos siguientes de este libro, hermanos. 18:3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? En medio del almuerzo, de las invitaciones, de los agasajos, vino la invitación. Y él respondió, mire lo que responde Josafat, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Aquí estoy para las que sean. Iremos contigo a la guerra. No consultó con Dios. Josafat fue humano lo que hizo, fue en la carne, en las emociones, por el banquete, por el ambiente, y se comprometió a respaldar a este perverso. Sin perder la oportunidad, Acab le pidió a Josafat que le ayudase a atacar a los sirios, quienes retenían parte del territorio de Israel. Aparentemente la pelea es por buenos motivos. Son enemigos del pueblo del Señor. Pero ¿quién es Acab? Lo que el ejército del reino de Israel o del norte no pudo conseguir contra el reino de Judá o del sur, Acab lo logró implicando a Josafat en una guerra contra Siria. Lo que no se pudo hacer en el campo de batalla, en un almuerzo, se hizo. Tremenda la estrategia de este Acab. Segundo de Crónicas 18:4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ahí vemos los territorios a donde ellos van a ir, estando los dos reinos, el de Israel, el de Judá. Josafat es el rey de Judá, Acab es el rey de Israel. El reino está dividido, ¿no? Y van a ir a territorio enemigo. Y Josafat le dijo que sí. Ramot de Galad era una ciudad de la nación de Aram, ubicada en un espolón de montaña al este del valle del río Jordán. A pesar de haber hecho una alianza que sería más adelante condenada por el profeta Micaías, como contraria a la voluntad de Dios, Josafat no quiere emprender la peligrosa campaña a menos que tuviera la seguridad de que era la voluntad de Dios. En medio de todo, ya después de que dio el compromiso, antes de subir a la pelea, de todas maneras, este creyente sintió como la necesidad de consultar a Dios. Yo creo que así nos ha pasado a muchos de nosotros, hermanos, que de pronto algunos, ¿no? Iniciamos alguna campaña, nos comprometemos a algo y por el camino, bueno, pero Dios estará de acuerdo, ¿no? Ya cuando hemos dicho que sí. Sin embargo, Dios es grande y maravilloso para cuidar sus hijos. Claro, vienen las consecuencias. Segundo de Crónicas 18:5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey. Este Acab está consultando, ¿se acuerdan de Elías y los 400 profetas? A esos falsos profetas los está consultando Acab. ¿Y ellos qué le responden a su rey? Claro, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. ¿Cuándo consultaron a Dios? Dice el Señor allá en Jeremías, hablando de profeta, ¿no? ¿Cuándo estuvieron en lo oculto conmigo? ¿Cuándo les dije yo vaya, digan en mi nombre? Estos son los falsos profetas, los que usan el nombre del Señor, y aquí están usando el nombre del Señor para convencer a los dos reyes de que suban, que la victoria está dada. Acab convocó a unos 400 de sus falsos profetas y a una voz le predijeron la victoria. Este rey tenía sus propios predicadores y profetas. Cada rey tiene su séquito para que lo aplauden, como dice, no tiene su comité de aplausos y para que los adulen. Pero él de todas maneras tiene sus dudas. Aún los hombres más corruptos pueden ser religiosos y siempre encontrarán a alguno que les predique lo que quieren oír.
Siempre los corruptos tienen un sentido espiritual. Todo ser humano tiene algo espiritual. Y muchos corruptos, hermanos, personas de dineros oscuros, siempre han tratado de buscar a los hijos de Dios y a las iglesias. Ellos siempre, pero ellos quieren es que les prediquen lo que quieren oír, no lo que el Señor quiere decir, porque eso no lo van a aceptar debido a la vida que llevan. Amontonarán maestros según sus propias concupiscencias para escuchar lo que quieren. Y aún creyentes no quieren escuchar la palabra de Dios. Buscan por un lado y por otro a ver dónde les endulzan el oído para que les digan necesariamente lo que les interesa. Segundo de Crónicas 18:6. Pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Los profetas de Acab no debieron ser muy convincentes, pues Josafat, que poseía cierta medida de discernimiento espiritual, pidió algún profeta de Jehová, dando a entender que los 400 ya reunidos no tenían comunión con Dios. Rápido este hombre del Señor, a pesar de la alianza, gloria a Dios, a pesar de la alianza que cometió ahí, gloria a Dios que el hombre sintióse ese campanazo de alerta, esto no es de Dios. 400 en coro diciendo, vaya, victoria, suban. Ay, no pusieron ningún reparo. El rey Josafat quería saber la voluntad de Dios respecto a la batalla. Así que indagó la veracidad de los profetas que ministraban a Acab. Dijo, no, y eso es muy bueno, ¿no, hermanos? Aún en la iglesia, cuando le leen a uno la Biblia, no bajar entero, sino averiguar si lo que a uno le han predicado, así sea el hermano de más confianza, el pastor, el líder, como hicieron los de Berea. Pablo les predicaba y ellos indagaban. Ellos escudriñaban las escrituras para ver si era verdad lo que les habían dicho. En esa época tenían el Pentateuco, tenían la ley. Sin embargo, ellos, por más Pablo que les predicara, ellos iban para comprobar, dicen Hechos 17, ellos iban a comprobar si es cierto, si era cierto. Y así debe ser, como decimos popularmente, no bajar entero, hermanos. Así hizo Josafat, dijo, no, estos 400 como muy folclóricos. Segundo de Crónicas 18:7. El rey de Israel respondió a Josafat cuando le preguntó, ¿hay un profeta del Señor? Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, dice Acab, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey, o sea, de todas maneras está el temor ahí, ¿no? Por más de que está en sitio peligroso, Josafat siente la presencia del Señor. No se refiere así a un hombre de Dios, le quiso decir, no hable así, rey. ¿Por qué lo aborrece? Porque no le dice lo que quiere oír. Y así muchas personas aborrecen las iglesias, aborrecen los líderes a los que le leen la Biblia como está escrita, porque no es eso lo que quieren oír es otras cosas, hermanos, la fábula, el entretenimiento. Hay un profeta del Señor conocido como Micaías, respondió Acab, pero lo odio porque nunca me dice lo que quiero oír, fue lo que le dijo, sino siempre me dice lo malo. Pero ante la insistencia de Josafat, Micaías fue convocado. Desafortunadamente, Acab, miren esto, hermanos, desafortunadamente Acab aborrecía a Micaías, el único por el que podían recibir directamente la confiable palabra del Señor. Estaban aborreciendo al único profeta en ese momento que les tenía la verdad. Lo aborrecía para cambiarla por la mentira. Qué lástima, ¿no? Qué tristeza cuando se aborrece al que tiene la verdad. Eso sí debe ser de un cuidado tremendo, más en este tiempo, hermanos. 18:10 nos dice, Sedequías, hijo de Kenana, que Enana se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Este también está profetizando lo que a él le parece. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué quiso hacer con esos cuernos? Cuando Micaías estaba siendo llamado, Sedequías dramáticamente ilustró a los dos reyes cómo serían destruidos los sirios. Tal vez los dos cuernos representaban a los dos reyes judíos, al tiempo que los demás profetas del rey estaban de acuerdo.
Él quiso fue mostrarles, mire, así van a llegar ustedes los dos reyes. Estaba adulándolos, ¿no? Estaba ahí convenciéndolos de que la victoria es suya y usted es un cuerno y usted es el otro y van a acabar con los enemigos. Palabra de hombre, palabra mentirosa, hermanos. Segundo de Crónicas 18:12, el mensajero que había ido a llamar a Micaías, vean esto, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues, ojo Micaías, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Es decir, que te acomodes a lo que el rey quiere oír. No vayas a salir con pamplinadas o con cosas que el rey se enoje. El mensajero trató de informarle a Micaías de la situación a enfrentar y le aconsejó adaptarse al mensaje del resto de los profetas, pues todos estaban de acuerdo en que se debía salir a la guerra. Según este intermediario, lo más inteligente para Micaías sería mostrarse de acuerdo con ellos y estar así del lado del rey Acab. Eso es lo que hacen muchos creyentes con el mundo. Se acomodan a los dichos, a las modas, a las costumbres. No se abre la Biblia y si se tiene más bien se esconde para que no se den cuenta que es cristiano, con tal de que las personas no se vayan a sentir incómodas. El doctor, el personaje, el ilustre, que no se vaya a sentir incómodo si me ve como cristiano porque de pronto me quita la amistad o de pronto pierdo mi relación o aún hasta mi trabajo por identificarme como creyente. Eso hace el mundo. Micaías, ¿qué va a hacer? Segundo de Crónicas 18:13, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, no voy a cambiar la palabra, no me voy a acomodar. El verso 13 debería ser el lema de todo predicador y de cada creyente. Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, antes de acomodarse a lo que la gente desea escuchar, hermanos. Esa es la Biblia literal, explicarla tal como está y darla a conocer tal como está, que el cielo es cielo, que el pecado es pecado y que el infierno es infierno, hermanos. Que Dios castiga, que Dios disciplina a todo el desobediente y que ama a todo el que recibe por hijo, aunque también lo azota, dice la palabra del Señor. Eso es claro. Y así es que se debe explicar la Biblia. A algunas personas les va a molestar, pero es la Biblia, no la podemos suavizar, no la podemos cambiar. Dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cosquillitas, como yo quiero escuchar algo distinto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios desbordamientos de pecado, para escuchar lo que les halaga. 4:4, y apartarán de la verdad el oído de esta verdad y se volverán a la distracción, a las fábulas, al entretenimiento, a lo que gusta, a lo que es sabrosito, a lo que no incomoda, a lo que no nos fastidie. A eso se va a volver la gente y ya se está volviendo en estos últimos tiempos, hermanos. Pero Dios viene a pedir cuentas, tanto de los que escuchan como de aquellos que la predican. Segundo de Crónicas 18:14. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Ya cuando se lo trajeron, porque estaba preso, lo sacaron de la cárcel y se lo llevaron a Acab para que le diga. Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Mire cómo responde Micaías. Le dijo lo mismo que los profetas, pero esto no es cierto. Aquí hay algo que llamamos sarcasmo. Está respondiendo como una forma burlona, como para acomodarse, ¿no? Pero Dios está permitiendo esto. Ah, sí, como ya los 400 le dijeron que suba. Sí, 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 suba. Pues serán entregados en vuestras manos. No está diciendo que Dios, sino que serán entregados en vuestras manos. Imaginemos la escena. Los dos reyes en sus tronos, los 400 profetas alrededor gritando sus consignas de salir a la guerra, y Micaías sarcásticamente se unió al coro recomendando que salieran a la pelea. Pero lo van a descubrir. Al principio Micaías aparentó estar de acuerdo con los profetas de Acab y seguirle la corriente, pero no tardó en descubrirse que no estaba hablando en serio. A Micaías. En el 18:15 nos dice, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Inmediatamente el rey se dio cuenta que le estaba hablando de pronto burlonamente.
y le hace la reclamación. Como muchas personas que actúan en la misma manera en nuestros días, en realidad Acab deseaba conocer la palabra de Dios, pero por otra parte no la quería aceptar. Hay gente que le gusta los temas bíblicos, las oraciones, la vida de iglesia, la vida cristiana, pero no acepta la palabra de Dios. Le gusta así el ambiente cristiano, el ambiente espiritual, pero hasta ahí nomás, compromiso no. Cuando Acab le conjuró que dijese la verdad, Micaías predijo la derrota venidera de Israel y la muerte de Acab como ya lo había profetizado Elías. Acab ya sabía, pero él no quería escuchar esto. Ya se lo había profetizado Elías, el profeta. Ahora Acab era objeto de juicio de acuerdo al mensaje de Dios. No solo perderían la batalla, sino que también el rey Acab resultaría muerto en este combate, hermanos. El profeta se sostuvo en la verdad. Segundo de Crónicas 18:16 nos dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, esto no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Esta profecía, ¿qué quiere decir? Como Acab estaba dispuesto a atribuir tan desagradable verdad a la enemistad personal con Miqueas, el profeta siguió sin miedo contando detalladamente al airado monarca lo que le había sido revelado. ¿Cuál es la revelación? Que van a ser dispersos, van a ser muertos y hasta el rey también va a morir. Estas líneas proféticas describen las fuerzas israelitas volviendo de la batalla sin líderes y dispersados. Eso quiere decir la profecía. El argumento de Micaías era que el pastor de Israel, el rey Acab, moriría y su ejército sería esparcido. Ese es el significado de este verso 18:6, hermanos. Segundo de Crónicas 18:17 nos dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Ya él lo había advertido. Pero no es mal, está diciendo la verdad. A las personas no les gusta que se les diga la verdad porque lo toman a mal, a muchas personas. El rey le dijo, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me dirás nada más que la verdad en el nombre del Señor? Micaías entonces le dio el verdadero mensaje del Señor. El diablo no engaña a los hombres sin permiso divino y aún así Dios obra para sus propios propósitos. El Señor está usando todo esto, hermanos. Así Micaías advirtió a Acab de manera justa, no solo del peligro de proseguir la guerra, sino también del peligro de creer a aquellos que le animaban a hacerlo. Todo esto Dios lo está manejando, hermanos. Dios tiene el control para hacerle entender a este hombre el error en que está. Y tiene tiempo todavía de arrepentirse, porque Dios siempre da ese tiempo, pero acá no le interesa a él. 18:18. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Está hablando Micaías. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Micaías también explicó por qué los profetas de Acab le estaban dando información falsa. Estaban bajo la influencia de un espíritu de mentira que Jehová había enviado a causa de la impiedad de Acab. Dios está trabajando porque Dios no necesita consultar con alguien a ver quién quiere ir a instigar. No, el Señor está trabajando en la vida de Acab debido a su impiedad. Y a través de del profeta Micaías, le está orientando, le está diciendo, le está declarando lo que va a suceder. Hay tiempo todavía de arrepentimiento. ¿Qué va a hacer entonces Acab? Segundo de Crónicas 18:20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Ahí está. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Es un relato que le están dando a Acab. 18:22. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. El Señor sí le está hablando lo que va a suceder. En otras palabras, aquellos profetas no estaban diciendo la verdad. Dios va a juzgarte, le dijo Micaías a Acab. Pero este no estaba dispuesto a prestar ninguna atención al mensaje de Micaías y lo enviará de nuevo a la cárcel. Ahora lo va a castigar por decirle la verdad, hermanos. ¿Qué gente cuando está tan cerrada a las cosas espirituales?
Segundo de Crónicas 18:23. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, le pegó una palmada y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Es decir, ¿por qué yo no pude hacer eso que tú estás haciendo? ¿De dónde vienes tú con ese espíritu? Pero era para ridiculizarlo y cometió un error grave. Micaías sufrió por su honestidad. Sedequías le golpeó en la mejilla y Acab le encarceló con solo pan y agua, probablemente queriendo matarle. Lo mandó a punta de pan y agua para que muriera. A ambos, Micaías les respondió que el Señor demostraría que él estaba diciendo la verdad. La Escritura no nos dice qué le aconteció a Sedequías por haber golpeado a este profeta, pero sabemos que Acab fue muerto en la batalla y de acuerdo a la palabra de Jehová. Se cumple la palabra del Señor. Ya lo había dicho el profeta Elías, hermanos. 18:24. Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Micaías al responder parece sugerir que Sedequías, el que le pegó, andaría escondiéndose de cuarto en cuarto para escapar a la venganza de los familiares después de la muerte de Acab. Claro, como este fue el profeta que también indujo a que Acab fuera a la guerra, y como va a morir, pues después la familia va a cobrar venganza contra todos esos profetas, y le está diciendo a Micaías, vas a estar de cámara en cámara, vas a estar buscando de refugio en refugio cuando le toque también la hora de morir por parte de la familia del rey. La prueba de fuego para comprobar públicamente que el profeta es verdadero está en que su profecía se cumple. Se va a cumplir la profecía. Cuando la profecía se cumple, es de Dios. Cuando no se cumple, es de mentirosos. Micaías pone a prueba su predicación para establecer si es o no un verdadero profeta de Dios, y los resultados lo confirmaron. ¿Qué va a decir luego Micaías más adelante, hermanos? Confirmado. Segundo de Crónicas 18:25. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. 18:26. Y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Se creía que iba a regresar. Y Micaías dijo, oído a esto, hermanos, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Tremenda afirmación la de Micaías. Si usted vuelve vivo, entonces yo mentí. ¿Y dónde está el Jehová de los ejércitos en quien yo creo y en quien Josafat cree? Si usted vuelve vivo, es mentira lo que yo estoy diciendo. Se la jugó toda este hombre, hermanos. Impulsado por su resentimiento, Acab ordena encarcelar de nuevo a este hombre de Dios hasta su regreso de la batalla. El pan de angustia y agua de aflicción significa la peor comida de la cárcel. Con todo, Micaías se sometió, pero repitió a oídos de todos que el resultado de la guerra sería fatal para Acab. Haga lo que quiera, castígueme, mándeme a la cárcel, póngame a aguantar hambre, pero le digo la verdad. Y le seguiré diciendo la verdad. Qué siervo de Dios, ¿no, hermanos? Qué ejemplo, qué testimonio. Para nosotros que hay veces nos quedamos cortos o de pronto nos puede dar pena delante de alguien, como que nos patraciamos, que de pronto tengamos la oportunidad de presentar el evangelio, pero es el doctor, pero es la doctora, pero es fulano, pero es sutano. No, tal vez este no es el momento. Claro, hay que orar sabiamente, pero debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo la verdad. No cambiarla, hermanos, no acomodarnos, no contemporizarse, dice, con el mundo. 18:28. Subieron pues, no hizo caso, no atendió las palabras del Señor a través de este hombre. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Vamos por la conquista. 18:29. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. ¿Cuál era el fin? De que muriera Josafat. Si ven, hermanos, las alianzas con los del mundo en cualquier momento buscan la caída del Hijo de Dios. Le buscan el quiebre de una manera. Aquí él sí se va a disfrazar porque, claro, las peleas son contra el rey primeramente, que lo después es mucho más fácil.
Entonces le dice, yo me voy a disfrazar y usted como rey vaya y ponga la cara. Claro, vaya muera. Qué tremendo este hombre. Neciamente, Josafat ignoró la advertencia de Dios a través de Micaías. Las palabras del profeta sí que debieron tener algún impacto en Acab, porque él intentó disfrazarse, o sea que tenía miedo, y así escapar del juicio de Dios. Le sugirió a Josafat que llevara sus ropas reales, mientras que él, Acab, llevaría un uniforme de soldado. Ahí están los amigos, ¿no, hermanos? Con esos amigos, ¿para qué enemigos? 18:31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Resulta que es el rey de Judá. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Y Jehová lo ayudó y los apartó de Dios y los apartó Dios de él. ¿Qué es esto de que clamó? Oró inmediatamente al Señor por liberación. Y el Señor le respondió y apartó el ejército cuando escucharon que era el rey, que no era el rey de Israel, sino era el rey de Judá. Ellos iban era por acá. Entonces inmediatamente se apartaron de él. Pero en esto está la mano del Señor, hermanos. Crónicas 18:32. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Los hijos de Dios no necesitan disfraz. Josafat entró en la batalla vestido con sus atuendos reales y el Señor le protegió, pues al gritar los enemigos se dieron cuenta de que no era Acab y dejaron de perseguirlo. Acab pensó evadir la muerte disfrazándose, porque los soldados buscarían primero al rey. Una vez que se derrotara al rey, el resto sería fácil. Acab buscaba evitar el poder de la profecía de Miqueas mediante una estratagema secreta y tomó el uniforme de un subalterno mientras que aconsejaba a Josafat a pelear en su ropa real. Si es lo que está haciendo Acab, hermanos, él entendió que la profecía es verdadera, pero no la aceptaba. Y permitió que bofetearan al profeta y lo llevó a la cárcel con pan y agua, pero él sabía que la profecía era verdad porque se disfrazó tratando de evitar el poder y el cumplimiento de la profecía. No podemos escaparnos. El juicio viene cuando se comete el pecado. A Adán y Eva no les sirvieron los delantales. Quedaron expuestos al juicio de Dios. Nunca servirán las caretas, nunca servirán los disfraces para nosotros los cristianos. Siempre la verdad, hermanos, abierta, escuetamente, la palabra del Señor. Estamos entrando en la etapa final de este fascinante capítulo, hermanos. Segundo de Crónicas 18:33, ahí está. Mas disparando uno el arco a la ventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. 18:34. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Por la división del traje entró una flecha que un soldado disparó a la aventura, posiblemente era la última flecha que tenía, y la disparó no contra él, la disparó al aire, como una bala perdida, ¿no? Que mata personas. La disparó al aire y murió el rey de Israel. Esa flecha estaba dirigida por Dios. Cuando viene el juicio del Señor no existe ninguna artimaña ni disfraz que proteja al pecador. Israel no solo perdió la batalla, también perdió a su rey. Y esto, la sangre de su herida, porque duró todo el día herido, corrió por el piso del carro y esa noche murió. Acab fue llevado de regreso a Samaria. Su carro fue lavado en un estanque y se reunieron perros para lamer su sangre, tal como el profeta Elías había profetizado cuando Acab había asesinado a Nabot y le había robado su viña. ¿Se acuerdan? Cuando le quiso comprar, como por decir algo más ilustrativo, la finca del vecino y no se la quiso vender. Y entonces se fue triste y no quiso dormir, armó berrinche. Y Jezabel lo vio triste. ¿Qué pasó? No, es que Nabal no me quiere vender la viña. ¿Cómo que no? E inmediatamente Jezabel programó asesinar a Nabot y lo asesinó y le quitaron la propiedad. Y Elías dijo, aquí donde murió Nabot, también los perros lamerán su sangre.
cuando le llegue el momento de rendir cuentas. Y se cumplió. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor se cumple y las promesas del Señor se cumplen. Y la palabra es preciosa porque es la verdad. Por eso tratar de hacerla fácil, tratar de suavizarla, tratar de cambiarla para acomodarla a como la gente la quiera escuchar, no se puede, hermanos. Es la pura verdad, hermanos. Y no podemos predicar otra cosa. La batalla se perdió y Josafat estuvo, como dice alguien ahora, ¿no? La sacó barata. Y Josafat regresó sano y salvo a su palacio en Jerusalén. La palabra del Señor se cumplió. Josafat fue librado de los sirios después de aprender la lección de los peligros de alianzas impías. Mira hasta dónde lo llevó el Señor a aprender. No te juntes con insensatos. No te juntes con necios, porque necio serás. Eso dice el Señor, hermanos. Acab no fue librado. Dios dirigió una flecha que pareció salir a la aventura entre las divisiones de su armadura y murió al ponerse el sol. Ahí está, hermanos. Acab no fue librado. Dios dirigió esa flecha que pareció salir a la aventura. Todo indica como si alguien la hubiera lanzado por azar, ¿no? Por azar. Entre las divisiones entró y murió al ponerse el sol. Que nadie piense que se esconde del juicio de Dios. Nunca. Acab vivió lo suficiente para ver cumplida parte de la profecía de Micaías. Durante todo el día tuvo que haber reflexionado sobre lo que dijo Micaías y él sabía. Y vio cómo se estaba cumpliendo la profecía en la medida que estaba lentamente muriendo hasta que los perros lamieron su sangre, hermanos. El Señor dirigió la flecha que hirió a Acab, hermanos. No escapan con vida todos aquellos que Dios ha condenado a muerte. Ninguno se va a escapar de los que Dios ha condenado a muerte. No tendrán escapatoria. Esa es la decisión del Señor, hermanos, para meditar. Qué tremendo esto, hermanos. Donde quiera que vaya un creyente, debe llevar consigo su fe, sin temor a avergonzarse de reconocerla, aunque esté con quienes la desprecian. Pese a su relación con Acab, Josafat no dejó tras sí en Jerusalén su afecto y reverencia por la palabra del Señor, sino la confesó y se propuso llevarla a la corte de Acab. A pesar del sitio equivocado, a pesar de la amistad peligrosa, en medio de todo, dijo, busquemos un hombre de Dios. Es decir, su fe estaba ahí, no la dejó abandonada. Estemos donde estemos, no dejemos abandonada nuestra fe, ni en quién hemos creído, hermanos, porque ahí sí perdió la sal el sabor. Los hombres mundanos en todas las edades han sido necios por igual en sus puntos de vista sobre el cristianismo. Ellos quisieran que el predicador acomodara su doctrina a la moda y los tiempos, al gusto de los oyentes, y que agregaran, así dice el Señor, a las palabras que la gente pone en sus bocas. Muchas personas quieren que se les imponga las manos y que se diga, así es el Señor, sana, ata, desata, todo lo que quiera, declaro. Todo eso es lo que quiere la gente que nosotros digamos. Lo que diga la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo decimos. Si no lo dice, no tenemos por qué agregarle. Los que no quieren corregir sus errores a tiempo por la palabra de Dios serán desengañados cuando sea demasiado tarde por los juicios de Dios. El profeta Micaías es un gran ejemplo del verdadero siervo de Dios, que independientemente del sitio y las personas con que se encuentre, se mantiene firme en su convicción espiritual. Él es un ejemplo para nosotros. Que no nos amilanemos ante nada, hermanos. Que no patraciemos, así esté el rey Pepinito. Si podemos decir la verdad, que no cejemos, que no bajemos la guardia. Es la verdad, es la palabra del Señor. Porque entonces, si le negamos a Él, Él también nos negará. Él lo hace, Él nos negará. Dice segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, le está diciendo a Timoteo. No se avergüence del Evangelio, Timoteo. Acuérdate en quién has creído y nunca bajes la guardia. Huye de las pasiones juveniles, porque vendrá tiempo cuando no van a querer. Predica a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. Y eso nos dice en esta mañana. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo.
Acab trató solapadamente de traicionar a Josafat y puso su vida en peligro a cambio de asegurarse él mismo. Los egoístas, justificando los medios, buscan lo suyo propio, incluso haciéndole mal a otros. Le hizo un mal, lo puso en riesgo. ¿Cómo esperar que sea veraz con su amigo aquel que ha sido falso con su Dios? Josafat le había dicho a Acab, soy como eres tú, y sin duda ahora fue confundido con aquel. Yo soy como tú, tu ejército como el mío. Vamos a la guerra. Y lo confundieron allá. Por poco muere, hermanos, por haber hecho esa alianza. Por poco lo confunden y Acab lo llevó para que lo confundieran con él, hermanos. Esos son los amigos. Por eso hice la pregunta, ¿cómo esperar que sea veraz con su amigo, el que ha sido falso con su Dios? Ese era Acab, falso con Dios, pues falsea a cualquiera. Ese es el riesgo de las alianzas indebidas. Los que se juntan con malhechores corren el peligro de tener parte en sus plagas, que dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Después le llegó el quebranto a los pocos años al pueblo de Judá, cuando murió Josafat, después de la muerte de Acab. Atalía asumió el reinado e hizo hasta para vender, hermanos, con el paganismo y la idolatría, por la alianza con el hijo de Josafat, hermanos, por ese matrimonio. Aprendemos que las malas asociaciones nunca darán buenos resultados, que dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión va a tener, hermanos, el reino de los cielos con el demonio? Al librar a Josafat, Dios le dejó saber que no lo había abandonado, aunque estaba descontento con él, y le trajo duras consecuencias. Dios es amigo que no falla cuando los amigos fallan. Le falló a Acab, pero a pesar de las condiciones en que estaba Josafat, el Señor no le falló. Él ama a sus hijos, por eso. Esa es la gracia abundante, ¿no, hermanos? Eso no nos da pie para abusar, pero el Señor está ahí, hermano. Las consecuencias llegan. Salmo 1:1a dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Se dejó aconsejar Josafat y mira hasta dónde llegó. Casi pierde la vida, pero después, como pueden leer los capítulos que siguen, hermanos, la tristeza que vino y la desolación, las consecuencias fueron pavorosas. Cuando dependemos de la palabra de Dios, vamos seguros, por duro y difícil que sea el camino, y sin riesgo de buscar el consejo de malos. Amén. Cuando dependemos de esto, hermanos. Vamos a tener tribulaciones, podemos tener problemas, dificultades, calumnias, todo lo que se ocurra, hasta bofetadas. Pero mientras dependamos de la palabra del Señor, vamos seguros, vamos a puerto firme y no necesitamos el consejo de malos. Aún, lastimosamente, hermanos, buscan que les alegren el oído, buscan el consejo de malos, porque donde no le dicen a uno la verdad, le están diciendo mentiras. Y aparentemente se ve como bien, pero es consejo de malos. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer firmes en la fe que una vez nos dieron. A todos los que hemos creído, nos pusieron una fe en el corazón, dada por Dios, para seguirle hasta el final. Oremos. Padre, muchas gracias por este tema que nos has permitido tratar. Anhelamos que tú nos ayudes, nos orientes para que no caigamos con malas amistades, emparentando con quien no debemos, en malas compañías, con malos amigos. Ayúdanos a depender de ti, de tu palabra, y entonces vamos a tener tu consejo. Ayúdanos a ser sabios y prudentes, a no suavizar la palabra, a no acomodarnos al mundo, sino a obedecerte a ti, al único Rey soberano y a Jesucristo nuestro Salvador. Por la obra del Espíritu Santo, te lo agradecemos, Señor. Implanta lo que podamos aprender de esta palabra en nuestras vidas para que nos sirva a andar con cuidado. Estamos en mucho riesgo hoy en día, Padre Santo. El mundo quiere atraernos de una u otra manera. Ayúdanos a permanecer firmes y a decir, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído.
y es poderoso para guardar mi depósito, mi fe, para aquel día. Te lo agradecemos, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya.